Nunca pensé que tendría que contar esta historia. Soy Andrés y hasta hace un año, Clara Mendoza era mi mejor amiga. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba fotografía y yo literatura. Clara siempre tenía una cámara en la mano, como si necesitara atrapar cada segundo de la vida. También tenía la costumbre de mandarme audios de WhatsApp, de todo tipo, desde quejas por el tráfico hasta las aventuras más alocadas de su gato. Yo siempre las escuchaba, a veces tarde, a veces en el momento. Pero aquella noche, los audios que recibí no eran como los demás. Yo estaba conduciendo hacia el Hotel El Mirador, porque Clara me había escrito que algo extraño le estaba ocurriendo allí. En el trayecto empezaron a llegar sus mensajes de voz, y con cada nuevo audio, algo dentro de mí se rompía un poco más. Lo que escucharás ahora son esos audios, los últimos que recibí de Clara antes de que desapareciera. No los he editado, no los he alterado. Están aquí, tal como llegaron a mi teléfono. Algunos dirán que son historias inventadas, que Clara sufrió un ataque de ansiedad o que todo fue una coincidencia. Pero yo estuve en esa habitación, vi con mis propios ojos lo que ella describió, y lo que encontré allí todavía me quita el sueño. Este es el testimonio de Clara y la verdad sobre la habitación número 6. El primer audio me llegó poco después de que Clara hiciera check-in. Su voz sonaba inquieta, aunque intentaba sonar casual. Andrés, ya estoy en el hotel. Es muy raro. Todo acá parece detenido en el tiempo. El recepcionista me dio la llave de la habitación 6, pesada, de metal, como las de antes. Creo que me miró raro, como si quisiera decirme algo, pero no dijo nada. Bueno, acá estoy. Clara solía exagerar, siempre encontraba detalles inquietantes en lugares anodinos, pero esta vez había algo distinto en su tono. Desde que abrí la puerta, sentí que algo estaba mal. El aire estaba frío, como si hubiera una ventana abierta, pero todo estaba cerrado. La cama estaba hecha, pero las sábanas parecían arrugadas, como si alguien se hubiera acostado ahí hace unos minutos nada más. Y el espejo del armario me devolvía mi reflejo con un pequeño retraso. Recuerdo haber apretado más fuerte el volante cuando escuché eso. Estaba en carretera, pero ya quería dar la vuelta y salir corriendo. La segunda tanda de audios llegó pasada las 11 de la noche. Yo ya conducía más rápido, con los dedos sudados sobre el volante. Empecé a escuchar golpes muy suaves en la pared junto a la cama. No eran ruidos de cañerías, eran rítmicos, como si alguien tocara desde el otro lado. Apagué la luz para escuchar mejor y, bueno, fue peor. El sonido de su respiración en el audio se mezclaba con la mía en la noche. Juraría que no estaba sola. Escuché respiración muy cerca. Cuando encendí la lámpara, el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera estado respirando frente a él. Pero yo estaba sola. El miedo comenzó a recorrerme como un veneno. Quise llamarla, pero cada vez que lo intentaba me entraba otro audio suyo, como si supiera que iba a marcarle. El coche se llenaba de su voz y la carretera se volvía cada vez más oscura. Eran casi las 2 de la madrugada cuando recibí el último audio que me heló la sangre. Arranqué el papel tapiz de la pared y encontré una puerta pequeña, como un acceso de mantenimiento. Tenía una cerradura oxidada, pero se abrió fácilmente. Adentro había un espacio estrecho y una caja metálica. Cuando la abrí, vi decenas de fotos en blanco y negro. Todas eran de la misma mujer en esa habitación. En algunas estaba de pie junto a la cama y en otras acostada, con los ojos abiertos. La última tenía una fecha,
1978 y una frase escrita a mano. Ella sigue aquí. El coche casi se me fue de la carretera. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me costaba respirar. Me giré hacia el espejo y la mujer de las fotos estaba ahí, de pie, detrás de mí. Sonreía. Apreté el acelerador. Tenía que llegar al hotel. Tenía que llegar antes de que... Un nuevo audio. El pomo estaba helado, tan frío que me quemaba las manos. La mujer se acercaba, podía sentir su respiración en mi cuello. Susurró algo que no entendí y todo se volvió negro. Llegué al hotel de madrugada. El recepcionista apenas me miró. Subí directo a la habitación 6. La puerta estaba entreabierta. Dentro, silencio. La cama revuelta, el espejo empañado y sobre la almohada una foto. Era Clara, acostada, con los ojos abiertos. Pero había algo peor. Muy en el fondo de la imagen aparecía alguien más. Era yo. No sé quién tomó esa foto, no sé cómo estaba yo allí. Solo sé que desde esa noche mi teléfono no deja de sonar a las 3 de la mañana. Siempre es un audio nuevo, siempre con la misma voz. Andrés, ya estás acá, ¿verdad?